está encendido. Gracias, Elsa. Decía, esta actividad 2.2 va a quedar también como actividad evaluable. O sea, vamos a poner atención de cómo se hace, porque ustedes la van a tener que reproducir como actividad 2.2 para el próximo martes. Para el próximo martes se va a subir esta tarea. Es muy sencilla, pero nos va a dar idea de cómo aplicar los conceptos de eficiencia. Está involucrado ahorita ya el asunto de la estrategia del algoritmo y el software y el hardware de dos máquinas determinadas para hacer una comparación. Entonces nos dice la actividad que realicemos la comparación de los dos algoritmos de clasificación que estuvimos comentando con anterioridad, el de inserción y el de fusión, para ver cuál es mejor corriendo en dos máquinas diferentes. Vamos a considerar la máquina A y la máquina B. En la máquina A va a correr el algoritmo de inserción y en la máquina B el algoritmo de fusión, uno y uno, ¿no? Vamos a meterlos ahí. Pero vean ustedes las características de estas máquinas. Bueno, en ambos casos el número de registros que van a ordenar son de 10 millones de números. Ambas van a ordenar 10 millones de números con distintos algoritmos. La eficiencia, la Q es la eficiencia de cada una de las máquinas, ¿sí? En la máquina A tenemos una eficiencia de 10 a la 10 instrucciones por segundo. Y en la máquina B tenemos 10 a la 7 instrucciones por segundo. Es decir, la máquina B es más lenta, ¿sí? Es más lenta. Realiza menos instrucciones por segundo. La máquina A tiene 3 órdenes de magnitud más en ejecución de, de velocidad, de eficiencia. A ver, alguien está aquí, Aldair. Después, vean ustedes, ¿no? Que el código, o sea, el algoritmo, necesita, habíamos visto que el código de inserción, requiere, es un algoritmo de orden cuadrático, ¿sí? Requiere, aquí el C1, la constante C1 es 2, ahí está, ¿sí? Es 2 por n al cuadrado. Ese es su eficiencia, es el costo computacional del algoritmo. Y en la máquina B tenemos que su C2, su constante 2, es 50, fíjense, es mucho más, por n, por el logaritmo de n, ¿sí? Esa es la cantidad de instrucciones, aquí está, que puede ejecutar la máquina, bueno, más bien el algoritmo, ¿no? Es la eficiencia del algoritmo. Entonces dice, realice la misma comparación. Bueno, este es un ejercicio que tal vez a ustedes les va a quedar, el de hacerlo con 100 millones de números, ¿no? O sea, es un orden de magnitud más. Pero ahorita vamos a ver este. Déjenme ver si lo tenemos aquí. No. Vamos a realizarlo. Ahí ustedes con su papel y con su lápiz y con su calculadora a un lado, vamos a hacer los cálculos, ¿no? De, de, de lo que se tardaría. Lo que a final de cuentas nos interesa es de que tenemos dos algoritmos, corriendo en dos máquinas diferentes. En dos máquinas diferentes. Y aquí tenemos que el algoritmo, en términos, el algoritmo que usa más ciclos, que es en la máquina A, allá en la máquina A, es mucho más rápida, pero mucho más rápida. Ejecuta su hardware, ejecuta, y vamos a decir también su hardware y software, su combinación, ¿no? Puede ejecutar 10 a la 10 instrucciones por segundo. Esto es más o menos
es 10 millones sería a las 7. 10 millones, que es la que ejecuta acá. La máquina B ejecuta 10 millones de instrucciones por segundo. 10, 100 y 1000. Es decir, la máquina A ejecuta 1000 millones de instrucciones por segundo. 1000 millones de instrucciones por segundo. Vamos a hacer el cálculo aquí, ¿no? Entonces, ustedes ahí en casa van a hacer esto. Es 10 a las 7 instrucciones por segundo. ¿Sí? Instrucciones por segundo. Pero ejecuta, o sea, el código necesita 2 por n al cuadrado de instrucciones. N, ¿cuánto es? Son 10 millones de números. O sea, 10 a la 7. Es 10 a la 7. Es nuestra muestra, nuestra cantidad de datos son 10 millones de números. O sea, 10 a la 7. Entonces, si ejecuta 10 millones, no, la máquina ejecuta 10 a la 10, 10 a la 10 instrucciones por segundo. Ustedes calculen cuántos segundos requiere para ordenar 10 millones de números. ¿Cuántas instrucciones requiere? Ustedes háganlo ahí en casita. Perdón, 0.001 segundos. así es. Sí, a ver, ¿quién dijo 20,000? ¿Adrián o quién dijo 20,000 segundos? No, ya, perdón. Era ahí, al revés, Adrián, o no sé quién fue el que lo comentó. Entonces, ¿cuánto fue, Agnes? 0.001 segundos. 0.001 es decir, una milésima de segundo, ¿no? Una milésima. Es decir, estamos dividiendo la cantidad de instrucciones, en este caso, que son 10 millones de números, 10 a la 7, 10 a la 7 dividido entre 10 a la 10 instrucciones por segundo. Esto nos da 10 a la... ahí no nos, bueno, por ahí se nos fue tal vez el 2 Agnes, el 2 de la constante, ¿Mande, profesor? el 2 de la constante, porque ejecuta, o sea, el código necesita 2 por 10 al cuadrado, 2 por 10 millones, o sea, 2 por 10 a la 7. O sea que nos queda 2, serían 2 milésimas, ¿no? 2 milésimas de segundo, ¿no? Agnes. Sí. Sí, es que se te pasó ahí el 2. Ah, sí, profesor, es que nada más había hecho la proporción de segundos, perdón. Entonces ya tenemos que la máquina A tarda 2 milésimas, 2 milésimas de segundo, 2 milésimas de segundo para ordenar los 10 millones de números. Ahora, ¿cuánto tarda la máquina B con el otro algoritmo? Por 10 a la 7, 50 por 10 a la 7, por el logaritmo en base 2 de 10 a la 7. Y entonces, algunos puede ser que tengan su calculadora, a ver si yo la tengo aquí. Ah, cierto, aquí. El logaritmo en base 2 aproximadamente, ¿no? De 10 a la 7 son como 7. Vamos a ponerle 10. Como 10, aprox. Y esto es 55 por 10 a las 8
por 10, nos da 10 a la 9. 5 por 10 a la 9. 5 por 10 a la 9 sobre la velocidad, que son 10 a la 7. 10 a la 7. Esto es igual aproximadamente, ¿no? O sea, pensando que el logaritmo base 2 de, de 10 a la 7, porque si lo tomamos con base 10, logaritmo base 10, de 10 a la 7 es 7, precisamente. ¿Puede repetir qué es Q? Sí, cómo no. Q es la eficiencia de la máquina, cada una de las máquinas. Es decir, nos dice cuántas instrucciones por segundo puede ejecutar. Y aquí estamos considerando qué es la mezcla entre el hardware y el software que se está usando. O sea, no estamos separando uno y otro, sino que ambos, ¿no? Que el programa con el que se hizo el algoritmo, con el que se implementó el algoritmo, en esa máquina eh, corre con una velocidad o ejecuta Q instrucciones por segundo. O sea, esa es más que la eficiencia se llama el throughput o la salida o eh, la cantidad de instrucciones por segundo que puede ejecutar. Entonces ahí vemos que la máquina A es más rápida, ejecuta más instrucciones que la máquina B, por mucho, o sea, por 3 órdenes de magnitud. Si se fijan, una hace 10 millones de instrucciones por segundo, la máquina B, pero la máquina A maneja o ejecuta 1.000 millones, ¿no? 1.000 millones de instrucciones por segundo, muchísimo más. Entonces, en la máquina A, ya vimos que con el algoritmo de inserción que nos marca ahí, que tiene un costo de cuadrático, habíamos visto que eh, 3 milisegundos. Es que dividimos las instrucciones entre el throughput, entre la eficiencia. Entonces dividimos, ah, permíteme, nos equivocamos aquí, Agnes, porque es al cuadrado, la eficiencia es al cuadrado. Vamos a, perdón, del algoritmo es 2 por 10 a la 7, pero es al cuadrado, Agnes. O sea, es 2 por 10 a la 14, ¿sí? Que tenemos que dividir la salida 2 por 10 a la 14 entre, ¿cuántos dijimos? 10 a la 10, ¿no? 10 a la 10 instrucciones por segundo. Esto nos da 2 por 10 a la 4 segundos. O sea, es aproximadamente 20.000 segundos. 20.000 segundos, Agnes. Es que es al cuadrado. El cuadrado. ¿Sí? Nada más dividiste la n solita. ¿Ok? En cambio, para el otro, tenemos que es, ¿cuánto dijimos? 5 por 10 a la 9. 5 por 10 a la 9, aprox, sobre 10 a la 7. Y esto es igual a 5 por 10 al cuadrado, que nos da 500. Lo hacemos en el pizarrón. Déjenme ver. ¿Sí? ¿Cuánto fue el resultado de A, perdón? De A. Muy bien. En el resultado A son 20.000 segundos. Ah, ok. Ah, qué padre se oye tu gallo ahí, Faustino. Sí, sí. Esos sonidos son bonitos. Sí. Andamos en el rancho. Está bien, padrísimo. Mira, qué envidia. Entonces, muchachos, con la máquina A, corriendo ese algoritmo que es cuadrático, que es mucho más rápida esa máquina, corre 1.000 millones de instrucciones por segundo, porque es 10 a la 10.
¿sí? Se tarda para ordenar 100 millones de números, se tarda 20,000 segundos, 20,000 segundos. ¿Es correcto? O sea, yo me puedo a veces equivocar en los cálculos, pero según yo es eso, ¿no? Y ahorita si quieren lo muestro Sí. aquí en la pantalla, en el pizarrón. Y la otra, esta que está acá, la máquina B, tarda, que es mucho más lenta, 3 veces más lenta en su hardware y en su software, pero tiene un algoritmo muy eficiente, que es este que tiene esta velocidad, ¿no? 50n por logaritmo de n. Sí, logaritmo base 2. Es logaritmo base 2, ¿eh? Podemos usar logaritmo inclusive base 10, ¿no? Pero eh, eh, podemos tomar ese. Entonces, tarda, según mis cálculos, 500 segundos. 500 segundos. Entonces, vean ustedes, para ordenar esto, ¿no? Es decir, estamos hablando que lo hace en mucho menos eh, de, porque un minuto son 60, más o menos en 10 minutos, un poquito más, entre 10 y 15 minutos, la máquina B ordena esta cantidad de números, pero aquella, la máquina A, se va a tardar 20,000 segundos, o sea, ahorita vamos a ver cuánto es, ¿no? Aprox 20,000 segundos entre 3,600 segundos, que es una hora, se va a tardar 5 horas y media. Con esa super máquina que está allá, se tarda 5 horas y media. Y esta chiquita, hagan de cuenta que aquella es como un procesador Core i7 de la última generación. Y esta es un Atom de hace años. Ajá. Esta se tarda, ¿cuánto dijimos? 5 minutos y aquella 5 horas. Ok, Dice vamos. que da 500 en la máquina B. En la máquina B, sí, 500 segundos. Aprox, ¿no? Yo El- aproximé el logaritmo de base 2, lo aproximé a 10. Lo aproximé al valor 10. Profesor, ¿por qué base 2 y no base 10? ¿O es en ¿Cómo? específico o lo tomó? ¿Por qué base 2 y no otra base? Ah, muy bien, muy bien. Buena pregunta. Este, este tema, Agnes, lo vamos a considerar hasta el final del curso, fíjate. Eh, Sin embargo, los logaritmos, tanto el base 2 como el 10, tienen el mismo comportamiento, tienen la misma como pendiente. Nada más que uno son las potencias de 2 y el otro son las potencias de 10. Yo sé que hay diferencia, ¿sí? Pero nosotros podemos hacer como un ajuste o como una consideración en este caso, ¿no? Decir, bueno, el logaritmo base 2, creo que fue como se hizo por acá. Déjame ver si se hizo. Sí, acá, mira. Aquí dice, eh, para n igual con 1,000,000, el logaritmo, este es base 2, de n de 1,000,000 es como 20. Con base 10 es 6. ¿Sí? Entonces ahí se hizo como un ajuste. Realmente, es que no, permíteme, n igual a 1,000,000 por logaritmo de n, o sea, todo es junto, o sea, este es 10 a la 6 por el logaritmo de n, pero n acá era, n igual a 1,000. Entonces, el logaritmo de n es como 3, base 10, con base 10. Con base 2 es menor el logaritmo. Entonces, de tal manera que este valor multiplicado por este valor da 20, ¿no? Aprox. Ahora, ¿por qué base 2 y base 10?
porque en la última unidad vamos a ver el desarrollo matemático, o sea, cómo es que se obtienen esas fórmulas, de dónde salió, por qué el logaritmo, ¿sí? ¿Por qué es logarítmico? Y por qué es base 2 y no base 10, ¿ok? Este, pero eso es la parte teórica de lo que es la eficiencia computacional y que va hasta el capítulo 5 y 6, en la unidad 5 y 6 del curso, ¿sí? Por el momento, ahorita nada más sabemos que el algoritmo perdón, que nuestro algoritmo de, de fusión es de comportamiento logarítmico. Y ustedes van a ir trabajando de aquí hasta esa fecha, vamos a ir trabajando con ejercicios que ustedes van a ver que ese es el comportamiento, que es un comportamiento lineal, exponencial, logarítmico, ¿no? Pero al final se hace todo el desarrollo matemático y es en donde aparecen los logaritmos de tal o cual base. ¿Okay? Bueno, entonces vamos al siguiente. Dijimos, vamos a hacerlo en el pizarrón. Ay, pero déjenme ver si lo mejor lo hago en una pizarra que tengo a la mano, porque si no tengo que quitar esta transparencia y aquí están los datos. A ver, ya fui por mi pizarra, miren, este es mi pizarroncito. ¿Sí? A ver si no da el charolazo ese. Es que da como de charolazo. Pero vamos a hacerlo, ¿no? Al principio. Máquina A. Máquina A. ¿Sí? La máquina A. Ahí se ve. Máquina A. Es que da charolazo por la ventana. Entonces aquí lo que hacemos es de que vemos que n es 10 a la 7. 10 a la 7. A ver si se ve. ¿Se ve? ¿Se alcanza a ver? Sí, 10 a la 7. ¿Sí? No. ¿No se ve? Es que mira, me acerco y de repente. A ver. Vamos a ver si entonces. Y a ver si. Ese escribir con el mouse, ustedes saben que es medio difícil. N es igual. Mira cómo me cuesta trabajo. Es 10 a la 7. Ay, me cuesta mucho trabajo. Es más fácil. A ver, aquí. ¿Se ve mejor aquí? Sí, ¿eh? En la pantalla. A ver, voy a quitar esto, todo esto. Es cuando dice uno, extraño mi pizarrón. Mira. ¿Sí? Máquina 10 a la 7. ¿Sí? Entonces, nos dice que vamos a calcular, ¿no? La velocidad. Yo tengo que poner acá los datos. Aquí está, ¿no? Entonces, ¿sí me ven? Bueno, 10 a la 7. La 2 por n al cuadrado es igual a 2 por 10 a la 7 al cuadrado. ¿Sí? ¿Lo están viendo? Sí, se ve. Ok. Luego, tenemos que dividir esto entre la velocidad o sea, y esto es igual, bueno, esto es igual a 2 por 10, 2 por 7, 14. Así está, ¿no? 2 por 7, 14. Esas son la cantidad este es el costo computacional de ese algoritmo que requiere de 2 por 10 a la 14 instrucciones. Ahora, esto lo tenemos que dividir entre la eficiencia, o sea, la cantidad de instrucciones por segundo que ejecuta esa computadora, la máquina A. Entonces tenemos que dividir 2
por 10 a la 14 sobre 10 a la 10 instrucciones por segundo. ¿Sí? 10 a la 10 instrucciones por segundo. Esto nos da 2 por 10 a la 4. Esto es igual. Entonces, por eso es que esa máquina, la máquina B, requiere 20,000 segundos, ¿verdad? 20,000 segundos. 20,000 segundos para ordenar 10 millones de números. Y es una máquina súper rápida. Aquí podemos dividir, bueno, ya habíamos dicho que tarda son 5 horas, ¿no? 20,000 segundos entre 3,600 segundos nos da 5.55 horas. O sea, aproximadamente, estos son 5.6 horas. No se ve mucho, profe. A Un ver, poquito. sí, déjame ver. A ver, así, ahí está, ¿verdad? A ver, ahí está. ¿Cómo ven? Sí se ve, ¿no? Sí, Esa es para la máquina, la foto. Entonces, eso es lo que tarda la máquina A, ¿sí? Entonces, vamos a hacer la máquina B. Bueno, aquí nada más sustituimos por los datos, ¿no? De la máquina. Es el mismo número N, el mismo número de instrucciones de números que se van a ordenar, solo que ahora requiere que el código requiere 50 por 10 a la 7, estoy haciendo la sustitución, 50 por 10 a la 7 por el logaritmo base, vamos, vamos a tomarlo por 10, ¿no? O sea, base 10, aunque es de 2, de 10. El otro, que es una máquina súper potente, muy rápida, que es 10 a las 7, 10 a la 10 instrucciones por segundo, con un algoritmo que no es muy eficiente, que es cuadrático, inclusive, y ahí vemos, es cuadrático, el de inserción, se tarda 5 horas, 5, 5 y media horas. ¿Sí? No hay comparación. Es tremendo, ¿no? Y todo eso, ustedes como futuros ingenieros en sistemas, deben de dar estas respuestas. Si quien te contrata te dice, oiga, ingeniero, oiga, ingeniera, ¿cuánto se tardaría en ordenar todo esto, la máquina, no? Y te dan un montón de datos, o sea, por ejemplo, el padrón electoral o qué sé yo, o una base de datos que tiene muchos registros. Tú debes de saber decidir qué algoritmo usar para que, si le dices, es que se va a tardar 6 días, te mandan a volar. Si tú les dices, no, pues yo creo que en 1 hora lo tenemos, adelante. ¿Sí? Estás resolviendo un problema a una organización, una empresa, no sé, y te van a considerar porque das resultados. ¿Me explico, muchachos? Entonces, hasta ahorita, estamos viendo esta cuestión. La práctica o la tarea 2.2 trata de eso, ¿no? De hacer este ejercicio con otros datos. De hecho, aquí se propone, ahora aumente el número n en lugar de 10 millones de datos, ahora considere 100 millones de datos, ¿no? 10 veces más esto. Y vea los tiempos, ¿no? Cómo se modifican. Entonces, hagan ustedes la tarea, la que sigue, que sería creo que la 2.2 es exactamente, para el próximo martes. Ya nada más ustedes aplican las reglas correctamente y hacen sus cálculos, ¿no? Bien. De tal manera que el ejercicio es para que ustedes repasen lo que hicimos el día de hoy y con los números, digamos, más exactos. ¿Ok? Y se den cuenta cómo el software y el hardware no influyen tanto como lo es la estrategia computacional para resolver o para un algoritmo determinado. Faustino, ¿cómo lo viste?
No, pues sí hay mucha diferencia. ¿verdad? O sea, que sí influye el hardware, sí, y el software, pero no es tanto como la No. estrategia que elijamos. Entonces, hagan el ejercicio y aquí lo van a ustedes a hacer lo propio, lo van a asimilar ustedes, este conocimiento, esta percepción de lo que es un algoritmo adecuado, vamos a decirle adecuado, ¿no? Muy bien, ¿alguna pregunta, muchachos? ¿Cómo vamos en tiempo? Yo creo que ya se nos acabó el tiempo. No veo aquí el reloj, pero yo creo que ya estamos en la hora de concluir. Mm, ¿Preguntas? ¿Alguna pregunta, duda o algo sobre la tarea? O, eh, sí, nos quedan 3 minutitos, todavía 3 minutitos. La Yo tarea tengo una 2, duda, pero es de la tarea anterior. ¿No importa? perdón. Yo tengo una duda, pero es de la tarea anterior, ¿no importa? No, de hecho es para hoy, Fanny. Ah, bueno, hay una parte que decía del vendedor ambulante, creo. Ajá. ¿A qué se refería con eso? Sí, aquí se requiere un poquito de que ustedes se echen un clavado en la red y vean a qué se refiere el problema del vendedor ambulante o eh, más que el vendedor ambulante, es que así yo le puse, pero es el problema del vendedor. Y ambulante quiere decir es que va y visita varias ciudades para vender sus productos, o sea que anda, o varios lugares, y entonces tiene que trazar una trayectoria para visitar cada uno de los lugares que le toca visitar este día o un determinado día, de tal manera que no pase por el mismo lugar 2 veces, sino que nada más lo recorra una sola vez y que sea lo óptimo. ¿Sí? Es decir, que el recorrido sea el menor posible sin tener que pasar por una ciudad más de una vez. O sea, nada más pasas una vez, la visitas una vez y ya, y sigues, pero de tal manera que la trayectoria sea mínima, o sea, que sea el menor esfuerzo, ¿no? O sea, por eso, ese es el problema del vendedor, el, creo que se llama salesman problem. Es un problema típico de optimización y aparece mucho en computación. O sea, encuentre la trayectoria que debe de seguir el vendedor para visitar cada una de las ciudades o de los lugares una sola vez, pero que la trayectoria sea mínima. Ese es el problema. Ustedes lo pueden consultar allí en internet, en la red. ¿Está claro, Fanny? Sí, gracias. Ok, entonces nos queda un minutito y miren, dice, considere los dos algoritmos de ordenación de números enteros, el algoritmo llamado por inserción y el algoritmo llamado por fusión. El ciclo de ejecución del primero ejecuta 2 a la n instrucciones para ordenar n números y para el segundo algoritmo se tiene que ejecutar ¿no? Ahí el logaritmo sí es base 12. También suponga que se tienen dos computadoras, ya las vimos, y la primera tiene tal velocidad, la segunda tal velocidad. Calcular el tiempo de ejecución. Ya hicimos el de 10 millones de números. Ahora, ustedes hagan lo mismo, pero para 100 millones de números. Realice un comparativo de los resultados de las corridas anteriores y comente su interpretación, ¿no? Elabore un reporte técnico de la práctica. Sí, o sea, nada más van a tener que hacer el caso de 100 millones de números. ¿Ok? Y comentarlo. Ustedes hagan sus comentarios. Ahorita, si se dan cuenta, pues todo es más o menos sencillo. Es algo que ya hicimos en clase, ahora lo van a hacer como tarea. No es, pero esto va a ir aumentando en dificultad después. O sea, ya no vamos a resolver nosotros aquí las cosas, sino que ustedes las van a hacer. Muy bien, muchachos. Pues ya son las 11:01. Me despido. Cuídense, muchachos, mucho este fin de semana. No se les olvide que el sábado a las 12 del día se abre el examen de el primer quiz. Muy bien, por mi parte es todo, muchachos. Que estén muy bien. Muchas A las gracias, 11, profesor. ¿verdad? A las 12, perdón. Muchas gracias. A las 12, ¿no, Faustino? Ahí está en la plataforma, en la unidad 1, hasta abajo, está el quiz. Ok, perfecto. Sale pues. Que estén bien, muchachos.
Gracias, hasta profe. luego. Gracias, profesor. Hasta luego. Le estaba comentando en el chat que si cree que cuando le sea posible podría subir esta clase a YouTube. A ver, déjame ver, sí. Ok, yo les aviso entonces, de la clase, en video, del video en YouTube. Sí, Muy muy bien, bien. Gracias, profesor. Hasta luego. que estén bien, muchachos.